hemos estudiado del desarrollo del niño y la cuna, decíamos que cada hijo de Dios en su primera infancia, hablando de la parte espiritual, tendrá una fuerte influencia de la buena o mala cuna en la que aprendió a dar sus primeros pasos. Y uno logra percibir que definitivamente sí quedamos con la impronta, con la marca del lugar en donde comenzamos nuestra vida cristiana. Alguno dice, no me parece bien, y entonces da un timonazo al otro lado y le sirvió haber estado ahí porque dice, yo no voy a hacer eso. Pero hay otros que no se dan cuenta que heredaron o recibieron cosas que no vienen de Dios, vienen más de la cultura local. Y por no usar bien el control cognoscitivo del que hablamos la semana anterior, el libre albedrío, nos dejamos confundir y no nos damos cuenta que al Señor se le sirve con integridad de corazón, con limpia conciencia. Hay personas que quisieran servir a Dios, pero no llevar una vida santa. No estoy hablando aquí de nosotros como iglesia, sino de personas que conocieron a Dios en un lugar en donde dicen ser cristianos, pero la vida es igualita a la que tenían antes. Creo que usted se ha dado cuenta que eso ocurre. Y hay gente de buena intención que se levantó allí y tiene esas imprecisiones doctrinales, esas malas comprensiones de lo que es la vida cristiana. Y pues ellos quisieran ser hijos de Dios, pero les dijeron que no, que cuidadito con el nombre de Jesús, que el bautismo no es así. Y por estar en esa cuna, pues desarrollan una vida evangélica, una vida supuestamente cristiana, en donde el Señor Jesucristo no es el centro. Nosotros no tenemos ese problema, gracias a Dios, porque hemos sido engendrados por Él, por medio de su palabra. Pero tenemos un ambiente cultural en donde nos levantamos. Cuando se cambia de región en el país, uno encuentra que hay cambios, que hay algunas prácticas que en otra parte son consideradas como extrañas. ¿Y eso cómo así? ¿Sí? Gracias a Dios, cuando en nuestras convenciones la tolerancia y el deseo de adorar al Señor nos ayuda a sobrellevar, a sobrepasar de pronto formas de cantar que para nosotros en un lugar no son tan usuales. ¿Sí? Y viene un cantante o un hermano que canta y de pronto tiene un estilo que dice aquí no pega. Y son canciones que allá gustan muchísimo. Pero aquí dice, no, es que a nosotros no nos gusta eso. ¿Es porque no se adora a Dios? ¿Porque la letra está mala? No, pero es que el ritmo, la forma de la música, como que no va con lo que aprendimos en la cuna. Por eso es importante mirar que no debemos dejarnos impresionar tanto por la influencia social, sino que podamos depender de Dios para crecer como tiene que ser. Hemos estado usando como ejemplo la vida de José y nos muestran bastante bien este asunto del que estamos hablando. Quiero invitarlos a leer un texto de la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, el verso 22. Hebreos 11, 22. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Es decir, que cuando José les ordenó que cuando fueran de regreso a Canaán, que salieran de Egipto con el tiempo que Dios definía, entonces que no dejaran sus huesos ahí en Egipto, sino que los llevaran para que los enterraran en el sepulcro de sus padres. Y algunos piensan, sí ve que hay que rendirle culto a los muertos, pero no era eso lo que se estaba estableciendo. Era una manera de mostrar que José sabía que Dios le iba a dar libertad al pueblo, porque entraron por la puerta grande, realmente entraron a disfrutar de lo mejor de Egipto. Y Dios les regaló ese privilegio y les preservó la vida. Pero José dijo, esto va a cambiar y después cuando salgan no se les olvide que ya les había dicho el Señor que hay una esperanza. Algo parecido a lo que nosotros tenemos con la segunda venida del Señor. Sabemos que Él viene por su iglesia, ¿cierto? Y qué bueno que cuando nos vayamos no nos toca cargar huesos, porque el Señor prometió que los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces no hay que cargar nada. Allí tocaba mostrar de una manera simbólica que había que sacar los restos de José, no dejarlo ahí, sino
que los llevaran con ellos. Pero eso es apenas un símbolo. Lo que vemos en la realidad que Dios tiene planeado para su iglesia va mucho más allá. Ninguno se va a quedar en el sepulcro en este mundo, de los que murieron con el Señor Jesucristo como Salvador, sino que el Señor va a levantarnos. Si ya hemos muerto, nos levantará. Si estamos vivos, nos va a transformar y saldremos al tiempo. Bien, pero ¿cómo llegó a ocurrir eso? ¿Qué fue lo que pasó? Es lo que vamos a continuar con nuestra historia de la palabra y a revisar algunos detalles, porque definitivamente es muy saludable mirar que este joven de 17 años, cuando fue vendido por sus hermanos y llegó como esclavo a Egipto, no se dejó abrumar ni se echó a la pena, sino que siguió siendo fiel a Dios. Es decir, que lo que recibió en su cuna, desde Padán Aram, donde nació, toda la travesía con su padre y su mamá, la muerte de su madre cuando dio a luz a su hermanito, todo eso fue dejando huellas en la vida de José. Ya establecidos en Canaán, Jacob le hace una túnica aristocrática para decir: este es más importante que todos los demás hijos. Y él, pues, ¿qué más podía hacer si no pidió, pero el papá le dio? Tuvo unos sueños que no fueron ocurrencias de él, sino revelaciones que Dios le dio. Y él simplemente los contó, no interpretó nada. Él no sabía cómo iba a ocurrir eso, pero tuvo los sueños y tuvo que contarlos para dejar un testimonio. Pero andando el tiempo, se comienza a ver que mientras que los hermanos quieren anular por completo la posibilidad de que ese sueño se haga realidad, Dios estaba preservando lo que le anunció a José y a sus hermanos sin torcerle el brazo a ninguno. No forzó nada porque Él es así, no fuerza la historia, pero es el Señor de la historia. No nos tuerce el brazo, no nos obliga a hacer cosas, pero como Él conoce nuestra manera de actuar y sabe lo que vamos a decidir, lo que vamos a hacer, puede hablar con mucha anticipación, con esa presciencia, ese conocimiento previo de Él, de lo que va a pasar. Hace unos días el hermano Mario nos hacía pensar en medio de una predicación en lo diferente que es ver un partido por primera vez cuando se está jugando en directo, que verlo en repetición y que ya sabemos el resultado, ¿cierto? Ya uno dice, bueno, quedaron 3-2 ganando, ¿no? Mi equipo, pues ya no sufre igual que el que está viendo el partido por primera vez y no sabe cómo va a terminar. Y seguramente que si una persona no sabe que está en diferido y lo está viendo como si fuera la primera vez y no sabe el resultado, sufre. ¿Qué va a pasar? Pero el que ya sabe el resultado se emociona y todo, pero ya no sufre porque ya sabe cuál es el resultado. Y al final que dice, ya vi cómo fue el último gol. Parecía que no alcanzaba, pero ahora sí vi. Para nuestro Dios Él lo conoce todo, pero no interviene en el juego. Porque usted sabe, el final puede tumbar a un jugador, puede cambiar algo de lo que fue el partido. No, cierto que ya como fue. Usted no pudo describir antes y decir este partido va a ser así y así porque ya lo tengo escrito y me tienen que hacer caso. No, eso del destino no existe. Realmente no hay algo ya escrito que nos fuerza de manera milagrosa o mágica y a cumplirlo, ¿no? Lo que pasa es que vamos construyendo nuestra historia, pero Dios ya la sabía. Eso no lo hace culpable de las malas decisiones que tomamos. Yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida para que vivas. ¿Pero por qué, Señor? Yo escojo la otra. Bueno, ahí tienes la consecuencia. Entonces Dios no nos obliga, pero qué bueno cuando nosotros recibimos la instrucción de Él y vivimos de acuerdo con ella. Y en eso sí que nos sirve ver la vida de José. Estuvimos hablando de cómo fue todo ese proceso de llegar a Egipto, de servir como esclavo en la casa del jefe de la guardia de Faraón, que renunció a los deleites temporales del pecado y más bien se mantuvo diciendo, ¿cómo haría yo ese mal contra mi Señor? Hablando del capitán de la guardia, de Potifar, y pecaría contra mi Dios. Cuando un cristiano se guarda de defraudar al patrón y de pecar contra el Señor por robarse el salario, por hacer una ganancia deshonesta, si yo no merezco el pago que me están dando y lo recibo, estoy siendo deshonesto. Y entonces el Señor dice, pues, que no seamos amigos de ganancia deshonesta. A veces pensamos que solamente cuando le ponemos sobreprecio a un artículo,
No, pero también cuando no trabajamos como debe ser. Ahora, si yo tengo un obrero, merece 2 salarios mínimos, un salario mínimo, y yo le pago la mitad para poder ganar, eso es ganancia deshonesta, porque debo ser fiel a lo que Dios ha establecido, que el obrero es digno de su salario. No dice de un salario o de 2 salarios, de su salario. El obrero es digno y no podemos quitarle esa dignidad. De manera que José, sin paga ni nada, vivió ahí, y cuando renunció a esa invitación a pecar, fue echado a la cárcel, pero Jehová estaba con José, se repite cada vez. Llegó a la cárcel y allí Dios lo puso como administrador, porque al jefe de la cárcel, al alguacil, dijo: no, este muchacho es excelente y todo lo que hace le prospera. Conoció allí al panadero y al copero de Faraón, que han llegado a la cárcel, y era un lugar especial. Potifar no lo mandó a la mazmorra más fea, sino a la cárcel de los oficiales de Faraón. Por eso de pronto no le creyó mucho a la esposita que el malo había sido ese hebreo. Y José no la desmintió. No, mentirosa, usted fue la que me dijo, yo tengo aquí el audio, el video, yo tengo el mensaje de WhatsApp. No, se dejó echar a la cárcel. Era una injusticia. Y cuando le ayudó al copero a entender el sueño, porque le dijo: bueno, Dios es el que da la interpretación. Entonces le rogó: pues cuando esté con Faraón, no me olvide, ayúdeme, porque me robaron de mi tierra y aquí no he hecho nada malo para estar en este lugar. Ayúdeme para que me saquen de aquí. Y todos hemos pasado por momentos donde quisiéramos que alguien nos ayude y pedimos una manito, una palanquita, una ayudita. Pero el Señor como que le dejó ver a José que no era así. No era que le ayudara a un impío, sino que Dios es nuestro ayudador. Por eso se le olvidó. 2 años más tarde, cuando Faraón tuvo sus sueños, fue que otro dijo: oiga, yo sí que he sido injusto. Allá en la cárcel un hebreo, un joven hebreo, nos interpretó los sueños y como nos dijo, así fue. Y Faraón mandó llamarlo y dijo: mire, yo le he preguntado a todos los sabios y los magos y nadie me ha dicho la interpretación. Y Josué con humildad le dijo: pues es que la interpretación viene de Dios, cuénteme el sueño. Le contó los 2 sueños y le dijo: es uno solo, va a haber abundancia, luego vendrá una escasez terrible que no dejará ver nada de abundancia, pero prepárese, busque un hombre maduro, un hombre fiel, un hombre íntegro, que esté sobre ese control de lo que se produce. Tome el producto de la tierra y quíntelo, es decir, la quinta parte sáquela, es decir, no el diezmo, sino el 20%. Entonces era como decirle: pídales a todos que vayan contribuyendo con todo lo que producen, con el 20% para almacenarlo. Y cuando pasó la abundancia, la gente pues estuvo gustosa, que tome el 20%, eso hay tanto que está bien. Pero cuando vino la hambruna, comenzaron a ver que la cosa estaba terrible. Y vinieron a Faraón: Señor, denos comida, tú eres el gobernante aquí. Y Faraón les dijo: pues vayan a José y hagan todo lo que él les diga. Entonces, bueno, José les dijo: está bien, aquí hay comida y les vamos a vender, traigan la plática y tome a tanto la libra. Realmente no era un acaparador, como dice la Biblia, que al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá. Y aquí no estaban maldiciendo a José, sino que veían que, gracias a Dios, lo que hubiéramos botado lo supo guardar. Usted compra una caja de guayaba, se come un cuarto de caja, y la otra se le maduró muy rápido y la tuvo que botar. Pero si usted con los 3/4 de caja de guayaba hace jalea, hace bocadillos y los guarda, la cosa cambia cuando se acabe la guayaba. Y no desperdició. Ahí hay una lección muy hermosa, que casi siempre a las vacas gordas las suceden las vacas flacas. Usted tiene un buen trabajo, acuérdese, reserve por lo menos el 20%, ahórrelo, guárdelo en un lugar seguro, ponga gobernantes que no se van a robar eso, que no vengan a romper y a saquear, sino ponga cuidado, porque cuando venga la hambruna, eso va a ser distinto. Y entonces, pues en esa época, los hombres vinieron de Egipto y comenzaron a comprar el grano y el alimento hasta que se les acabó la plata. ¿Y ahora qué hacemos? Ya no tenemos plata. Bueno, ¿tienen ganado? Tráiganlo. Y cambiaron comida por ganado. Sí, porque ¿para qué quiero yo 4 vacas? Tome 3 y deme con eso grano, porque el hambre está terrible. Y cuando se acabó el ganado y ya no había dinero, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, ¿tienen tierras? Traigan las escrituras.
y fueron vendiendo sus propiedades y el pago se lo dieron con el grano que se había acumulado, con la comida. De tal manera que cada vez el faraón se iba poniendo más poderoso porque tenía más dinero, más ganado y tenía más propiedades. No era el dueño de todo, pero José no estaba pensando en sacar algo para él, sino para que el gobierno tuviera cómo distribuir todo lo que se recaudara. En medio de esa hambruna, Canaán también sufrió. Y por eso los hermanos de José estaban, ¿qué hacemos? Y dice el capítulo 42 de Génesis, viendo a Jacob que en Egipto había alimento, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis ahí mirando? Yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. ¿Qué hace ahí parado? Apure a ver, vayan. Descendieron los 10 hermanos de José. ¿Cuántos hermanos tenía? 11, ¿no? Con él 12. Pero descendieron los 10, porque a Benjamín no lo soltó Jacob. Dijo, no, este no va por allá. Después una mala bestia lo puede destruir. No quiero que algo le acontezca. Fueron entonces los hijos de Israel a comprar, porque había hambre en la tierra de Canaán. Ya para ese entonces José era el señor de la tierra. Recuerden que Faraón lo había puesto como jefe. Tome el anillo y nada se hace sin su autoridad. Le voy a cambiar el nombre de aquí para allá. No será José porque es un nombre hebreo, pero se va a llamar Sabna-Panea. Es decir, que Dios ha hablado y es fiel. No fue un nombre para adorar a un Dios, sino reconocimiento de que el Dios de este José es un Dios que bendice. Dios ha hablado y es fiel. Y entonces ya conocían a José, él ya vestía, hablaba todo como un egipcio. Ya se estaba acercando a los 30 años y había sido desde los 17, había aprendido el idioma y para poderse comunicar tuvo que haberlo asimilado muy bien. De tal manera que cuando llegaron los hermanos de José, se inclinaron rostro en tierra, vienen ante el duro, el jefe o el ministro de Hacienda de Faraón, el reino donde sí hay comida. Y el que decide qué se da, qué no se da, es ese señor Sabna-Panea. Y vienen y se postran con el rostro en tierra. ¿Cuántos hermanos? 10. ¿Cuántos eran los del sueño de las espigas? 11. Entonces este no es el momento que se estaba esperando. Vienen y se inclinan. José reconoció que eran sus hermanos. Los vio, pero hizo como que no los conocía y hablándoles ásperamente les dijo, ¿de dónde habéis venido? Y ellos respondieron, de la tierra de Canaán para comprar alimentos. Él le dijo, ustedes son espías, vienen a ver qué tenemos desprotegido, cuál es nuestra parte débil. Sin vergüenzas. Bueno, no, señor, no. Nosotros somos 2 hermanos, éramos 12. Uno no aparece, el otro está con mi padre. No somos espías. Recuerde, José sabía lo que estaban diciendo. Pero ¿por qué ellos no se dan cuenta que era José? Porque como hablaba en perfecto egipcio y tenía un intérprete, entonces ellos decían, nosotros somos 2 hermanos. Miraba al intérprete y le decía en hebreo, nosotros somos 2 hermanos. Y le decía, mentirosos, ustedes son espías. Y otro les decía en un hebreo chapuceado, mentirosos, ustedes son espías. No somos espías, que no son espías. Hay un intérprete. Entonces decían, no, este es el duro de Egipto. Nos metimos en problemas, nos quiere mostrar o nos toma por espías. Tus siervos, dice, somos 2 hermanos. Respondieron, dijo, hijos de un hombre de la tierra de Canaán. El menor está hoy con nuestro padre y el otro ha desaparecido. Estoy leyendo Reina Valera 95. La pantalla está Reina Valera 60. Notan que hay algún pequeño cambio. Hijos, ese hace el de duro y no. Entonces les pregunta, ¿de verdad su padre está bien y vive? Sí, él está bien. ¿Cierto? Y entonces llega un momento en que José no aguanta. Bueno, en 2 ocasiones tiene que apartar a llorar porque no quería que lo reconocieran. Y en algún momento estaban ellos hablando entre sí. Y dice, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Están comentándose ellos en hebreo, pensando que el egipcio ese no entiende. Entonces Rubén le respondió diciendo, ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven?
pero no me escuchasteis, por eso ahora se nos demanda su sangre. Ellos no sabían que José los entendía porque tenía un intérprete para hablar con ellos. Y se apartó y lloró. Dijo, no, pero todavía no me puedo dar a conocer. Muchachos, yo soy José. No. Dijo, estos son muy malos. Vamos a ver si han cambiado. Y entonces vienen unos acontecimientos que podemos resumir en que José los probó para mirar si la cuna que lo mantuvo a él fiel a Dios había logrado que ellos cambiaran en algo. Ya habían pasado más de 13 años y ahora están aquí. Y entonces José le dice, no, si ustedes quieren más alimento o algo, por ahora mire, se pueden ir, pero me dejan uno de ustedes aquí. Y van, y cuando traigan a su hermano menor, entonces les creo que sí es verdad. Pero si no, ni me busquen, ni me pregunten, no me van a ver, no los voy a recibir. Y dejó a Simeón y los otros se fueron. Y cuando fueron a mirar en un mesón, alguno abrió el costal para sacar algo de alimento para el asno. Aquí está la plata. La plata que pagué está aquí. Y los otros miran y sí, a mí también. Y llegan a donde el papá para decirle, papá, la plata nos apareció en el costal. Dijo, uy, eso debe ser una equivocación. Y ya nos dijo que si no va Benjamín, no nos recibe. Y Jacob dijo, no, yo no voy a andar a mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él ha quedado solo. Si le acontece algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Dijo, no. Pero el hambre siguió acosando. Y Jacob les dijo, voy a comprar alimento. Y resulta que hay dos intervenciones. En un momento Rubén le dice, papá, déjeme llevar al muchacho. Si no se lo traigo, tome la vida de mis hijos. De mis dos hijitos, tómelos. Si no le traigo, yo le respondo. Pero Jacob no le hizo caso. Y vuelve la insistencia de que hay hambre. Dice, pero ¿qué más podemos hacer? Y entonces ahora Judá le dice, bueno papá, yo sé que es un riesgo, todo lo que quiera, pero cóbreme a mí, no es cóbrele con mis hijos, sino a mí. Si le pasa algo, yo estoy a su disposición. De manera que Jacob dijo, bueno, morirnos de hambre tampoco es gracia. Bueno, vayan y llévenlo. Cuando llegaron, José se dio cuenta y dijo, ¿este es su hermano menor? Sí, este es el menor. ¿Cómo se sentiría ver a su hermanito ahí? Unas ganas de correr a abrazarlo y todo, pero dijo no. Se mostró duro, lloraba por dentro. Pero esta vez sí vinieron los 10 con Benjamín y se postraron, con más miedo porque la plata se les había devuelto. Y entonces, ahí sí se cumplió el primer sueño, ¿no? Que sus 11 hermanos se postraban delante de él por algo que tenía que ver con trigo. ¿Recuerdan el sueño? Unas espigas y las de ustedes se inclinaban ante la mía. Y entonces José sigue con la expectativa, dice, bueno, vamos a atenderlos, da la orden que maten una vaca, que sirvan el almuerzo y vamos a comer con ellos. Y le puso más criados a Benjamín. Y curiosamente lo sentó en orden de edad del mayor al menor. Ellos se miran como diciendo, este hombre, ¿cómo sabe que Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón? Quedaron desde Rubén hasta Benjamín. No faltaba sino José. Y a Benjamín le dieron 5 veces lo que le daban a los otros. Si hubieran sido los egoístas de antes, seguramente que hubieran dicho, pero si usted, pase un poquito. Pero no dijeron nada. No se pusieron altivos de que, ¿cómo así que le van a dar más a él? Si él es el menor, el que menos trabaja, se la pasa con mi papá en la casa, nosotros sí sudamos pastoreando. No. Ya no tenían envidia por el hermano preferido. Porque yo pienso que a Benjamín le fue muy bien después de que desapareció José, ¿no? ¿En quién volcó Jacob todo su amor, su ternura, su cuidado? En ese que no quería soltar. Pero estos ya no son los mismos que vendieron a su hermano aquella vez. Ellos ahora pues, si lo premian, si lo tratan mejor, que lo traten mejor. Y entonces José les dice, bueno, entonces vayan, vuelvan a su papá, lleven la comida y si algo se les ofrece, ya sé que no son espías. Y le dijo al jefe de su guardia, bueno, pónganle la plata otra vez en el costal a cada uno y mi copa se la ponen al menor en el costal, escóndensela ahí, que no se den cuenta y que se vayan.
y denles comida para el camino y todo. Cuando ya iban caminando, saliendo de la ciudad, les manda a la guardia para que digan: ustedes, ¿por qué son así desagradecidos? ¿Qué? ¿Nosotros qué hicimos? Sí, ¿les parece poco? Los atiende también nuestro Señor Samnapanea, y ustedes le pagan así. Ladrones, se trajeron la copa de plata con la que mi Señor adivina. Bueno, le está diciendo un guardia, ¿no? Un egipcio. Y él pensaba que José tenía una copa sagrada. Y entonces dice: con la que él adivina. Y ellos dijeron: no, nosotros no. Si quiere, busque. Vamos a volcar estos costales. Y el que tenga la copa, que muera. Ellos no sabían cómo era la treta, ¿no? ¿Qué pasó cuando desocuparon el costal de Rubén? Ah, sí ve, y el otro, ah, vea. Pero cuando llegaron a Benjamín: ¿usted qué hizo? Cierto que hubieran podido coger a golpes: ¿usted por qué nos hace eso? Ladrón sinvergüenza, claro. Pero no. No, digo, no. Todos nosotros vamos a ser sus siervos, pero no le vayan a quitar la vida al muchacho. Entonces dice: no, ¿cómo les ocurre? Él es el que se queda aquí como criado, como esclavo. Y se devuelven a donde José. Y José pues ve que vienen con su hermano, que están ellos consternados por la situación. Y le proponen: déjenos como esclavos, como siervos. Nosotros vamos a ser sus siervos, pero deje que el muchacho regrese. Y entonces digo: José, no, ¿cómo les ocurre? Ustedes se van y se queda él. Y entonces viene una intervención que es bien interesante. Entonces Judá se acercó a él y le dijo: ay, Señor mío, te ruego que permitas a tu siervo decir unas palabras a oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como el faraón, tú eres el máximo. Mi Señor preguntó a sus siervos: ¿tenéis padre o hermanos? Y nosotros respondimos a mi Señor: sí, tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez. Un hermano suyo murió y solo él quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Tú dijiste a tus siervos: tráedmelo, pues quiero verlo. Y nosotros dijimos a mi Señor: el joven no puede dejar a su padre, porque si lo deja, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos: si vuestro hermano menor no viene con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi Señor, y dijo nuestro padre: volved a compraros un poco de alimento. Pero nosotros le respondimos: no podemos ir. Si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podremos presentarnos ante aquel hombre si no está con nosotros nuestro hermano menor. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo: vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer. Uno de ellos se fue de mi lado, y pienso de cierto que fue despedazado. Hasta ahora no lo he vuelto a ver. Si ahora lleváis también a este y le acontece algún desastre, haréis que con dolor descienda mis canas al Seol. Ahora pues, está hablando Judá, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá, y tus siervos harán que con dolor descienda al Seol las canas de nuestro padre, tu siervo. Como tu siervo salió fiador del joven ante mi padre, diciendo: si no te lo traigo de vuelta, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Por eso te ruego que se quede ahora tu siervo en lugar del joven, como siervo de mi Señor, y el joven vaya con sus hermanos. Pues ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Este pasaje deja ver por qué Jesús es el león de la tribu de Judá. Él no merecía. Judá no escondió la copa, no se robó nada. El ladrón fue él aparentemente. Pero Judá está diciendo: no, tome mi vida, en cambio la de él. Yo estoy dispuesto a pagar lo que él tiene que pagar, porque no quiero darle esa tristeza a mi papá. Yo me he comprometido. ¿Recuerdan unas palabras que se oyeron en el huerto de Getsemaní? Padre, si es posible, pasa a mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Hay que dar la vida por el ser humano. Yo estoy dispuesto a ponerla en rescate por todos. Y dice la Biblia que no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban a su lado, y clamó: haced salir de mi presencia a todos.
Así no quedó nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Entonces se echó a llorar a gritos, y lo oyeron los egipcios, y lo oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Pero José les dijo: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y les dijo: yo soy José, vuestro hermano, al que vendisteis a los egipcios. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros. Era el momento de cobrarles. Tenía el poder para hacerlo, tenía los motivos y todo estaba listo para que pudiera ser efectiva su autoridad. Pero está diciendo: no, eso que ustedes piensan que pudiera pasar, olvídense, yo comprendo ahora que Dios me mandó adelante para preservar la vida de todos. Es decir, que si tuvimos Mesías o tenemos Mesías, es porque José llegó a Egipto para que no murieran de hambre todos los descendientes de Jacob. Porque los egipcios no se contaminaban con los hebreos, les parecía una inmundicia. No les gustaban las ovejas, no, eso no es para nosotros. Pero Dios permitió que ese primer hebreo llegara allá y llegara a ser el gobernador para poderse preservar la vida de todos ellos. Y llamó a Benjamín, lo abrazó. Yo quisiera que usted le ponga un poquito de imaginación, como nos dice el Señor, en que es el que en su ley medita de día y de noche. Ese reencuentro con su hermanito. Dice que lo abrazó y lo besó y lloraron los dos mucho. Después abrazó a Rubén, después a todos. Y les digo: bueno, vayan rápido, vayan por mi papá. Que venga, porque el hambre apenas lleva 2 años, faltan 5. Que vengan para que tengan que comer, porque es necesario preservar el linaje del Mesías. Cuando era el Mesías, el que estaba preservando el linaje de ellos. Pero bueno, José, hasta donde entiende, comenta. Ya no es el José arrogante, o que se mostró arrogante, cuando les dijo: ¿no saben que un hombre como yo sabe adivinar? Al copero y al panadero le dijo: no, las interpretaciones son de Dios. ¿Y qué le dijo a Faraón? No, son de Dios las interpretaciones. Pero ahora, para mostrarles la dureza, les dice: no saben que un hombre como yo sabe adivinar. Es de las únicas fallas que uno le encuentra en la vida a José. Y los envía. Faraón se enteró que habían llegado los hermanos de José y le dice: bueno, vayan, mándeles carros, mándeles comida, y que venga su papá y que venga toda su familia, que le voy a dar lo mejor de Egipto, lo más grande, lo más rico de Egipto. José sabía que no podía permitir que su familia se contaminara. Y entonces dijo: bueno, sí, Señor, gracias. Y a los hermanos le dijo: cuando Faraón les pregunte qué trabajan ustedes, digan que ustedes son pastores de ovejas, que han sido ganaderos toda la vida, pero de ovejas. Con eso los manda a Gosén para no contaminarse con sus ovejas. Y van a estar separaditos, pero allí van a tener todos los alimentos, todo lo que requieran. Cuando Jacob escuchó, bueno, antes de llegar a Jacob, hay una parte que me pareció tan bonita. Cuando José despide a sus hermanos y cuando se iban les dijo: no riñáis por el camino. No se comiencen a echar la culpa. ¿Se da cuenta si ve por usted? Bueno, no vayan a reñir. Vayan derechito por mi papá, por nuestro padre, y tráiganlo. Ellos llegaron: José aún vive. ¿Cómo le iban a explicar por qué vive y cómo fue lo de la túnica? La Biblia no nos cuenta si le dijeron la verdad finalmente. Lo cierto es que José aún vive. Sí, es el Señor en la tierra de Egipto. Y Jacob casi se muere. Jacob desfalleció porque no les creía. Entonces ellos le repitieron todas las palabras que José le había hablado, y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió y dijo Israel: con esto me basta. José, mi hijo, vive todavía, iré y lo veré antes de morir. Y viene otro pasaje, ya concluyendo, en donde Jacob, antes de emprender el viaje, se va a levantar a Berseba otra vez y levantó un altar y adoró a Dios. Y el Señor le dijo: no te preocupes en ir para Egipto. Todo va a estar bien, la promesa sigue firme, esté tranquilo que yo soy el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación.
yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver y la mano de José cerrará tus ojos. Ya con esa respuesta de Dios cualquiera se va. Por eso cuando José tuvo sus dos hijitos, Manasés y Efraín, en orden de edad, el primogénito Manasés y el segundo Efraín, llegó hasta donde su papá para decirle: padre, bendice a mis hijos antes de que faltes, aquí están, pon tu mano sobre ellos. Pero ahora el turno era de Jacob, el que estaba ya que no veía. Y José, de una manera muy inteligente, puso a Manasés frente a la mano derecha del papá y a Efraín frente a la mano izquierda, para que cuando estirara las manos, orara por el mayor con toda la fortaleza y orara por el segundo, pero lo bendijera, pero no como al mayor, Manasés. Pero resulta que Jacob cruzó las manos. Y dijo: no, y se molestó un poco, dijo: ese no es, el mayor es este. Sí, yo lo sé, no veía, pero lo sabía. Pues bueno, entonces, y oró por ellos, y ese Efraín le dio nombre al pueblo de Israel del norte. Cada vez que en la profecía se habla de Israel, el pueblo del norte, dice: Efraín hizo Efraín tal cosa, porque él vino a hacer la nominación de todo el reino del norte. Y los del sur, Judá. Hay un momento en que Jacob le dice a José: bueno, estos dos hijos son míos, los que tengas de aquí para allá, esos sí serán tuyos. Pero no es que los esté quitando, sino que tenía que comenzar a contarlos dentro de sus 12 hijos. ¿Ya? José murió, y cuando salieron de Egipto, cuando iban a salir de Egipto, tenían que ir organizadas las tribus. Dios iba a escoger la tribu de Leví para que sirviera en el altar y no tuviera heredad. Y José pues no iba a tener heredad porque había muerto. Pero entonces Efraín reemplazaba a Leví y Manasés reemplazaba a José. Y entonces así, cuando se hablaba de la herencia, se tenían 12 tribus. Pero cuando se hablaba de la nación, eran las tribus originales, donde José era uno de los 12. Y ya con esa expectativa, cuando ya José estaba envejecido, ya Jacob había muerto, le pidió permiso a Faraón para ir a enterrarlo y regresó. Entonces le tuvo que decir a sus hermanos: bueno, de todas maneras Dios los va a bendecir y un día los va a sacar de aquí. Y entonces cuando eso ocurra, no olviden llevar mis huesos para que yo esté en el sepulcro de mis padres. No me dejen aquí. Y Jacob dio una profecía sobre todos sus hijos. Es interesante ese capítulo 49 de Génesis, cómo va describiendo a cada uno con un animal, algunos animales como una serpiente, un asno montés. Y de esas descripciones que hace de sus hijos es que después se oye decir en la palabra que el león y el cordero estarán juntos. No es el león el del circo o el de la selva y un cordero, no, sino es hablando de que por fin Israel va a poder habitar en paz durante el milenio. Que no importa, es que yo soy benjamita y yo soy rubenita. No, van a estar juntos y no van a tener problema. ¿Por qué? Porque el Señor va a gobernar sobre el pueblo de Israel. Después de esa bendición muere Jacob. José va con sus hermanos, lo entierran, y después de que regresan y que han llorado y ha hecho lamento por su padre, entonces viene la muerte de José. Pero él les dice a sus hermanos que no lo olviden ahí en Egipto, que Dios los va a visitar. No temáis, pues acaso estoy yo en el lugar de Dios. Vosotros pensáis de hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los calmó cuando murió el papá. Ahora sí nos la va a cobrar. No se preocupen, que yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Yo lo entendí desde que los vi llegar. Yo voy a morir, pero Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Murió José a la edad de 110 años. Lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto. Y con un ataúd esperando salir, termina el libro de Génesis. ¿Los huesos de quién? ¿El cadáver de quién? De José. ¿Por qué llegó hasta ese momento y mantuvo su fe intacta? Porque había un Dios que tenía un designio, y este era un muchacho que
puso todo su libre albedrío para glorificar a su Dios, para honrar a su Dios, para que así las circunstancias fueran terribles, no olvidar que Dios le regaló el privilegio de nacer en una cuna noble, aristocrática, que Dios le permitió sentarse con los príncipes de su pueblo. Hermano, cuando nosotros hemos sido hechos hijos de Dios, a veces nos hacemos a la idea de que todo tiene que salir color de rosa. Nada de enfermedades, nada de deudas, porque todo esto es de mi Padre. No tengo por qué pagar arriendo, pero igual, para que no se ofendan, hay que pagarle, dijo el Señor. Y quisiéramos que no volviéramos a tener ninguna dificultad, pero Dios permitió que esta historia quedara ahí, para que pudiéramos ver que a pesar de las dificultades que a cualquiera hubieran desesperado, si nos mantenemos en el propósito de Dios, Él terminará dándonos la victoria. Hermano, usted fue salvado para que le sirva al Señor. Y estamos a punto de comenzar otro año de labores. Deje que Dios, aunque en apariencia parezca que me echaron en el pozo, me mandaron a la cárcel, espere un poquito y se va a dar cuenta por qué Dios hizo cada cosa. Sin manipular, pero Dios es soberano.